Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. ¿Cuidar de tu rostro ha sido un reto para ti? Flowage, suero hidratante, repara, humecta y regenera la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión. Formulado estratégicamente con ácido hialurónico, colágeno, elastina y aloe vera. Brindándote hidratación profunda mediante un mismo producto. Cuidar de tu piel nunca fue tan fácil. Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí una vez más abriendo una temporada nueva de Las Hijas de la Malinche y la verdad es que me emociona porque hoy tengo a una invitadaza, a una mujer que ya tenía el gusto de conocerla desde hace muchos años, pero pues apenas nos volvimos a reencontrar y me dio mucho gusto pues como escuchar, conocer toda su trayectoria, porque la verdad es que me perdí muchísimos años y de verdad estoy muy contenta que esta temporada, la 12ª, la esté abriendo con una amiga que pues es abogada y les voy a decir de quién se trata. Ella se llama Mireya Mendieta Saldaña. ¿Cómo estás, Mireya? Hola Mari, pues sí, muy bien, gracias. Primero que nada, pues a ti por invitarme a este programazo, porque la verdad es que yo lo había escuchado muchas veces y dije, yo también soy hija de la Malinche, ¿no? Sí, yo creo que sí, sin duda, Así es, sin así es. duda, sin duda. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, y la verdad es que nos conocemos desde hace verdaderamente muchísimos años, ¿no? Porque éramos Sí. muy jóvenes Ay, sí, un en las poquito más. épocas de la universidad. Exactamente, y Sí. es que justo, Mireya, cuando yo leí tu nombre y dije, Mendita Saldaña, dije, a ver, este apellido me resuena Claro, tanto que dije, sí, cercano. creo que sí es hermana, porque su hermana es la que fue mi compañera en la universidad, y entonces, pues, generalmente ya saben que cuando nosotros vamos en la universidad y como que los hermanos muy cercanos, pues somos los que nos conocemos, ¿no? De que, Así pues es mi así es. hermana, es mi hermano y así, ¿no? Y entonces, pues resulta que Mireya estudió abogada, ¿no? Y yo la verdad es que, pues, muchísimo tiempo creo que perdí como su trayectoria, su carrera, pero la verdad es que es muy grato escuchar toda esta formación que de eso se trata este podcast, de conocerla, de saber cómo es que llega a esta carrera, que ya me lo platicó, pero sí me gustaría que lo volviera a platicar, porque aparte, fíjense que ella forma parte de nuestra edición especial de mujeres de Revista Momento. Entonces, ahí obviamente la narrativa como o quienes conocen la revista, pues es como un poco el conocer el contexto de las mujeres hoy en día, ocupando espacios importantes y la verdad es que su entrevista está muy bonita, ya próximamente también la van a poder ver en video, o más bien ya está ahí, pero también es una narrativa muy interesante que ella nos comparte. Y bueno, pues nos dio muchísimo gusto, o a mí de manera personal me dio mucho gusto encontrarla, verla y saludarla. Pero vamos a empezar, a mí antes de que podamos como adentrarnos a este tema de su carrera, sí me gustaría dar una breve reseña porque creo que es importante, como yo siempre les digo, saber cómo es que o cuál es la preparación que tiene, ¿no? Bueno, pues ella es licenciada en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana Campus Puebla. Su experiencia laboral: fue presidenta nacional de Defensorías Públicas de la República Mexicana, directora de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico y Social del Gobierno del Estado de Tlaxcala, defensora pública en materia civil, familiar y penal, juez municipal de Xaltocan,
directora de control y seguimiento de la Consejería Jurídica del Estado de Puebla, vocal del área jurídica del Comité de Control de Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla, titular de la Unidad de Igualdad Sustantiva de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla, secretaria ejecutiva del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla, enlace operativo de la Declaratoria de Violencia de Género de la Consejería del Gobierno del Estado de Puebla, abogada postulante con experiencia en la defensa jurídica en materia electoral, civil, penal y administrativa. O sea, que vean toda la trayectoria que tiene en una, pues lo que le llaman ahora en una carrera judicial, ¿no? Entonces eso me emociona porque creo que la verdad es que ha sido muy constante su crecimiento, muy perseverante. Pero a mí me gustaría, Mireya, si tú estás bien en que podamos empezar. Yo te preguntaba en la entrevista, ¿cómo es que llega la carrera de derecho a tu vida? Sí, bueno, creo que es importante mencionarte, primero, pues que cuando yo tenía escasos que 13 años, tenía una asesora que era lo que llaman tutores de grupo Ujú, ujú. en las secundarias. Ok. Entonces ahí llega mi maestra de español, que primero pues era muy consentidora con todos nosotros como niños, adolescentes en esa época, pero también era muy exigente Ok. con su forma de enseñar y de pedir resultados a nosotros. Nos ponía a leer mucho. Ujú, ujú. Y obviamente yo la miraba a ella que en el momento en que nos ponía las lecturas y todo, nos hacía reflexionar acerca de eso que leíamos, para qué servía, ¿no? Ujú, Y obviamente pues después entendí por qué tenía esa estructura ujú, en la forma de enseñar, ¿no? Pues ujú. porque era abogada, ¿no? Y los Ah, abogados sí sí. somos como así, ¿no? Muy Ujú. estructurados, de que si vas a aprender algo tienes que aplicarlo, Ok. tienes que darle esa funcionalidad Ujú, y evidentemente beneficiar a alguien con ello, ¿no? Con lo que ujú, tú estás aprendiendo. Entonces después entendí por qué ella nos ponía a hacer ese tipo de lectura cuando éramos muy niños, muy jóvenes, ujú, ¿no? ujú. Y bueno, pues yo la miraba a ella llegar siempre muy bien vestida, siempre muy recta. eh, Manejaba en ese momento, recuerdo muy bien, porque traía un bocho blanco la maestra. Entonces sí era así como impactante verla llegar ella empoderada, siempre como una mujer fuera de contexto, Ajá, ¿no? ok. Yo estudié la secundaria en Xaltocan, precisamente de donde soy originaria. Mm, Y, y ver llegar a esta mujer en esos tiempos, estoy hablando, pues bueno, de los 80s, ¿no? Pues ver ujú. llegar a esta mujer empoderada también, y eh, muy llamativa, ¿no? Para nosotros en esa Ujú, comunidad, en ese entorno. Y yo decía, bueno, pues, y ella platicaba, ¿no? De que llevaba asuntos, de que defendía casos, de que defendía empresas, de que yo decía, ay, bueno, esta maestra es wow, ¿no? Entonces yo o sea, quiero, en definitiva te impactó. sí, claro que Ujú, influyó, ¿no? De ujú, una manera muy ujú, positiva. Y en mí, y me imagino que en muchas de las niñas ujú, que estábamos en ese momento en el grupo, ¿no? Pero en mí sí marcó una diferencia porque aparte, pues yo sí me gustaba estudiar, ujú. siempre me gustó estudiar, sí fui como media estudiosilla, ¿no? Desde que, Medianer. sí, media nerd, un poquito, pero a partir de eso o a raíz de eso, con la maestra teníamos mucho contacto, ¿no? Ella Mm, me jalaba mucho, digo, se dio cuenta precisamente de esa ujú. influencia que estaba ejerciendo en mí Claro. cuando eres muy niño, ¿no? Y que si algún adulto tiene mucha influencia en ti, sobre todo tu maestro, pues sí lo jalas, ¿no? Ujú. Sí lo vas como teniendo en cuenta. Claro. Entonces ella me jalaba mucho y me ponía a hacer cosas diferentes que a los demás niños. Y esto influyó muchísimo en mi decisión de estudiar derecho, Ok. ¿no? Entonces sí, yo desde la secundaria, yo cuando salí de la secundaria tenía clarísimo que iba a estudiar leyes.
¿no? Ya nomás quería yo que pasara la prepa rápido, que eran 3 años, Okey, para inscribirme en la carrera de derecho, ¿no? Entonces, okey. sí, definitivamente ese fue una influencia, para mi decisión académica, como para mi decisión como formación de una licenciatura en derecho. Oye, pero con tu caso, que a mí también me gustaría que eso nos compartieras, pasa algo muy, muy interesante en nuestro estado, porque pareciera que de pronto hay como todas las posibilidades de estudiar la carrera y lo más que uno dice, pues te tienes que quedar en tu estado, ¿no? Para poder estudiarlo, ¿no? Y en tu caso, pues resulta que justo cuando tú decides estudiar esta carrera y eliges, pues obviamente quedarte en el estado, no se te da. Sí, oye, también esa es otra de las cuestiones, ¿no? Y de los retos que nos pone la vida cuando Sí. pues somos tan jóvenes y luego mujeres, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, para mí sí también eso implicó una situación bien especial porque decido estudiar leyes y cuando voy a querer pues matricularme en la universidad, resulta que justamente la licenciatura en Derecho hace una pausa en su matriculada, ¿no? Entonces cierra, un año se cerró Derecho en Tlaxcala, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Entonces yo cuando llegué y le dije a mis papás, ¿verdad? Y sobre todo pues a mi papá, que era quien afrontaba las cuestiones económicas, me dice, pero ¿cómo, no? Pues mientras ponte a estudiar otra cosa, ya sabes, ¿no? Sí, Así los sí, sí. papás siempre resolviéndote la vida, ¿no? Y digo, eso es parte de la cultura. Pero pues un año y estudia algo más. Y yo dije, no, no, porque yo quiero estudiar derecho, entonces yo no me voy a poner a estudiar otra cosa. Ujú. Entonces me voy a Puebla. No, pero como a Puebla, ¿no? Sí, Sola, con sí. 17 años encima, ¿no? De que vas a la universidad. Porque aparte sí, sí, como terminé como un año antes, creo, de lo normal, en que Ujú, entramos a los 18 a la universidad, pero yo ujú, tenía 17, entonces fue cuando empecé a estudiar. Y bueno, no, obviamente, pues también las cuestiones económicas era lo ujú, que más impactaba, ¿no? Pues tú ujú. sabes, aquí en el estado, pues, la generalidad, todos somos de clase media con posibilidades, pues limitantes, ¿no? Claro. Para poder afrontarte pues, una salida del Ujú, estado. Tú nunca habías salido, ¿no? De tu ujú. casa, siempre estudiando. Y bueno, pues eso también nos puso otro tipo de retos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Llegar a otro estado, en un mundo, en una universidad el triple de grande que la del estado, ¿no? Yo Ujú, recuerdo que me quería regresar cuando yo llegué el primer día, bueno, después de hacer mil cosas para poder estudiar ahí, hacer el examen de admisión y pasar todo lo que implica. Recuerdo mucho el primer día que llegué al salón de clases. Imagínate nada más que yo iba en el grupo H. O sea, había A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, ¿no? Entonces, mi grupo era el H y además teníamos una matrícula de 120 alumnos en cada grupo. Wow. Era así una cosa. Y yo decía, pero ¿yo qué hago aquí? Yo me quiero regresar a mi pueblo. De verdad, algo muy chistoso, ¿no? Yo extrañaba la Malinche precisamente, Sí, claro. ¿no? Y bueno, pues la cuestión es que sí, no, para mí fue bien impactante, ¿no? Okey. Esa situación de la universidad y aparte, pues yo era muy, muy niña y mis compañeros había personas que se veían bastante adultas, ¿no? Entonces yo Ujú. decía yo, Sí, ¿no? sí, ¿Estos sí. qué pasó? Pues bueno, pues ya, con el pasar de los años te das cuenta que pues es las personas que son, este, ya como los líderes ahí, Ujú. ¿no? De las facultades y Sí, que sí, siempre sí. están haciendo política interna entre la educación y las cuestiones que pueden tener ventaja ahí, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí fue un reto para mí eh, poder avanzar en ese Ujú. ambiente, ¿no? Que no era el tuyo, porque pues tú venías de una comunidad chiquita Claro, sí, sí, y sí. de repente te enfrentas a eso
¿no? Sí, no, ahora sí que salir de nuestros pueblitos, ¿no? Y llegar a Ujú, contextos en los cuales así pues, es. se rebasan, ¿no? En todos los sentidos, es otra ciudad, Ujú, como tú dices, una y universidad el triple de lo que es la no, local, así es. las edades, yo también me acuerdo perfectamente que cuando yo llegué a la universidad había compañeros muy Muy grandes y yo grande. decía, ay, yo era la más chiquita, ¿no? Entonces decía yo, ay, no, sí se ve muy raro esto, ¿no? Pero bueno, pues Así uno se va es. adaptando, ¿no? Así es, así yo digo, son esos retos que te pone la vida también Claro, a ti, ¿no? Y que pudo en determinado momento hacerte desistir, ¿no? Porque claro. te quiero comentar que al final de esos 120 alumnos terminamos el día después de 10 semestres de carrera, terminamos en una graduación, si te comento que 25 fuimos muchos, ¿no? O sea, imagínate nada más el grado de Deserción. deserción que hubo en esos años, no digo, el primer semestre, para el segundo semestre ya estábamos la mitad de grupo, de los 120, ¿no? 60. O sea, es así como una coladera, ¿no? Como que entran todos y después todo el mundo se te sacude y se quedan los que se tienen que, Sí, nos sí, quedamos sí. los que nos tengamos que quedar, ¿no? Oye, ¿y qué fue lo que te impactó de tu carrera ya que estabas ahí en esa coladera en donde no te fuiste tú? Afortunadamente no, mira, me aferro a siempre a muchas cuestiones en mi vida. Pues mira, lo que más te impacta dentro de una larga carrera de derecho primero eh, son tus catedráticos, ¿no? La Ujú, forma en cómo te van guiando dentro de una carrera que para empezar es una carrera competidísima. Digo, te ujú. estoy hablando de que eran 120 alumnos y había hasta la letra O, me parece que era de la universidad. O sea, imagínate nada más cuántos salones había, cuántos abogados el mundo tenía que recibir, ¿no? Ujú, Que digo, ujú. y otra de las cuestiones que también te impactan es que el derecho es tan exigente la carrera que pasa lo que te estoy contando, que entramos muchos, pero la misma inercia de lo que tienes que aprender, de cómo te tienes que ir formando dentro de la carrera, hace que se excluyan por sí las personas. O sea, la Ujú. carrera es muy exclusiva, Claro, y sí, 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 te va sí. La excluyendo. La exigencia, ¿no? exigencia Ujú, te va excluyendo. Y bueno, pues así fue, ¿no? Lo más impactante es la forma en cómo tus maestros te van guiando, ¿no? ujú. Hay quienes yo les reconozco a maestros que tuvieron un impacto muy fuerte en mi formación como abogada, pero también tengo que reconocer a otros que no lo hicieron, ¿no? A Claro. otros que con unas formas diferentes de enseñar tampoco lo hicieron. Y lejos de darte ese amor por la carrera, decías, ay, no, esto es fatal. Sí, Esta, claro. este ejemplo que nos da el abogado es horrible, ¿no? Ujú, ujú. Pero no, tú te quedas siempre con lo bueno, ¿no? Claro, Siempre hay que sí. quedarse con Siempre hay eso. maestros que te marcan. Así es, Ujú, maestros que te marcan mucho, ¿no? Y que te exigen ujú, y que te van formando de una manera en donde tú tienes que ir avanzando por sí, por sí, por sí, por sí, ujú, hasta conseguir tu objetivo, ¿no? ujú. Yo tuve la fortuna también de que en nuestro maestro de procesal civil, que lo tenías en el tercer semestre de la carrera, nos invitara a varios a trabajar en su despacho, ¿no? Mm, Entonces, veía así como que quienes podían ser, ¿no? O podían darle algo al despacho del maestro. Obviamente ibas de pasante, ibas claro. de que ibas a aprender, que ibas Ujú, a llevar el expediente, a ujú, llevar el oficio, a llevar cualquier tipo de cuestión, ¿no? Ya tercer semestre, pues apenas si estás tratando de entender a qué vas. ujú. Pero sí tuve esa fortuna de pertenecer a ese despacho jurídico cuando iba en tercer semestre y de ahí para el real yo no dejé de inmiscuirme en las cuestiones del trabajo laboral ya como en el mundo de abogados, ¿no? En tercer semestre yo ya iba a juzgados, yo ya iba a las diligencias, ¿no? Ujú, ujú, Que ese maestro nos aperturó a mí y a otros compañeros del grupo. Fuimos, me parece que 4, tenía varios, él tenía varios pasantes desde los semestres más avanzados hasta los ujú. más bajos, pero él ya nos llevaba a nosotros y eso, Okey. pues definitivamente eso te va también forjando muchísimo.
Claro, los jóvenes, sí, 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 sí. desde que eres muy joven, ¿no? Ujú, Eres ujú, muy joven y entonces ya vas haciendo esa práctica profesional, ujú. ¿no? Oye, ¿y podríamos decir que ahí empieza tu carrera judicial? Ahí empieza mi carrera, pues, mira, la carrera judicial como tal se refiere a cuando tú inicias dentro de un poder judicial. Ok, ok. Ujú, Empieza mi carrera como abogada, mi carrera como dentro de la cuestión jurisdiccional, sí empieza ahí. ujú, Empieza ahí mi carrera en las cuestiones jurisdiccionales desde que iba en tercer semestre de la universidad, que es cuando ya empezábamos a ver eh, ciertas cuestiones legales, ¿no? Que ujú, bueno, pues, y laborales, el maestro era muy, muy laboralista y también, pero él esa materia la tenía como muy, muy cuidada. Ahí ponía a quienes tuvieran como mucha claridad ya y estaban los de sexto semestre, los de octavo, ¿no? Los que ya tenían más tablas en esta cuestión. ujú, Y a nosotros, como entrábamos de tercer semestre, yo te digo, en tercer semestre yo tenía 18 años, me iba a los juzgados, revisaba expedientes, revisaba amparos, ya me empezaba yo ahí a a empapar. introducir en este mundo de los juzgados y en el mundo laboral de los abogados litigantes. Me Ujú, gustó mucho, fue una experiencia muy, muy bonita. Posterior a ello, pues yo continué trabajando, me dieron la oportunidad también en la misma universidad de irme a hacer mis prácticas profesionales al Registro Horario Nacional, Delegación Puebla. Y ahí estuve hasta terminando la carrera. mm, Entonces terminé la carrera ahí, y bueno, pues ya me tuve que poner a trabajar después de salir de la carrera. Nosotros somos de la generación de que sales de la carrera y se te acaba la beca, ¿no? sí, La sí, beca de sí. los papás se te acaba y Sí, entonces pues tienes que ponerte a trabajar en realidad, ¿no? ok. Entonces ahí ya pues te terminas la carrera y en el 96, justamente en 1996, el 1 de octubre de 1996, entro a trabajar al gobierno del estado de Tlaxcala. Mm, Es, Entro a trabajar como auxiliar de defensor público, de defensor de oficio en ese momento, ¿no? ujú, ujú, Entro a trabajar de auxiliar de defensor y bueno, pues ahí ya, ahora sí ya empiezan mis propios méritos, mi propio trabajo, ya no es como que sí estaba trabajando para el gobierno del estado, para la entidad, ujú, pero yo ya respondía por los asuntos por mí misma. Si yo hacía mal un asunto, si yo llevaba mal la práctica de un juicio, pues la responsabilidad era directamente mía, ¿no? Porque ahí sí yo ya no tenía ujú, quién estuvo un despacho que te ayudara, ujú, aunque la Defensoría de Oficio pudiera considerarse como un despacho gubernamental, pero cada servidor público es responsable ujú, por sus propios actos, por su propia práctica, ¿no? ujú, En ujú. los asuntos a su encargo. Entonces, pues ya entras en responsabilidad tú como persona, como profesionista. Y Y ahí también, empieza mi carrera realmente, ¿no? Ahora sí, una carrera una carrera pública. Dentro ajá, del servicio público ujú, empieza en ese ujú. momento. Sí, eso te iba a decir. O sea, también tú empezaste y desde entonces te has mantenido en la función pública. Así es. Ujú. Desde el 96 me he mantenido en el servicio público. Em, ¿Es fácil? no, no es fácil, realmente no es fácil. Sin embargo, creo para mí ha sido mucha constancia y mucha disciplina, porque fíjate que eh, como sabes, cada administración gubernamental y el gobierno del estado, pues cambia a sus gobernantes cada 6 años, como en todo el país, pero cada 6 años se da un cambio laboral muy, muy constante, ¿no? Ujú, Porque evidentemente hay todo el cambio en las ujú. estructuras, ¿no? Sí, sí, sí. Gubernamentales. Sí. Y bueno, pues pasaban los sexenios. Yo empecé laborando en el sexenio del gobernador Álvarez Lima, Ujú, precisamente. Posteriormente llega don Alfonso Sánchez Anaya y yo continúo laborando. Posterior llega don Héctor Ortiz, yo continúo laborando. Y, y, y así llega también
Mariano González Arús continuó laborando. Ujú, Y así nos venimos, ¿no? En la constancia y en la disciplina de tu trabajo. Finalmente es tu trabajo. Tu trabajo es el único que te recomienda, no, ujú. Sí, sí, sí. no que tengas quien te esté eh, recomendando, quien Ujú, te esté protegiendo de cierta manera, ¿no? Sino es tu trabajo. Tu ujú, trabajo es el que va apuntalándote, apuntalándote, apuntalando. Y así pasó conmigo. Realmente nos hemos ido superando y superando y superando y superando. A mí me dan la oportunidad justo en el sexenio de don Mariano González, me dan la oportunidad de ser la directora de la Defensoría Pública del mm, Estado. mm, Era defensora y me dan la oportunidad de ser directora. Y ahí viene una situación profesionalmente hablando, porque justo viene el cambio en el sistema judicial del mm, país. ujú, ujú, Y vienen los famosos que todo el mundo lo conocemos así, lo va a nombrar así porque así lo podemos como ubicar mucho, que es la oralidad, ¿no? ujú, Los juicios orales. Y ujú, entonces se viene ese cambio paradigmático en todo el país en el sistema de justicia penal, que nos cambia, ¿no? ujú, Después de casi un siglo de tener un sistema inquisitivo, ahora viene un sistema adversarial, un sistema con muchas protecciones de derechos humanos para todas las personas involucradas en una situación penal, y a mí me toca ese cambio. Entonces, evoluciona la Defensoría Pública del Estado de Tlaxcala, evoluciona con eso. Venía siendo un departamento de Defensoría de Oficio y evoluciona a una dirección, sale de Consejería Jurídica, que estaba en ese momento, estructuralmente hablando, y se va a la Secretaría de Gobierno. Ahí se convierte en dirección y obviamente eso nos da como otra visión de las defensorías públicas del país. Y eso me permite a mí representar a Defensoría Pública de Tlaxcala o a Tlaxcala representó la dirección de Defensoría Pública de Tlaxcala. Nos vamos a el Congreso Nacional de Defensorías Públicas y ahí eh, me dan la oportunidad de representar al país, ¿no? En defensorías públicas. Wow. Entonces ahí soy la presidenta nacional de defensorías públicas del país. Eso implicó también muchísimo trabajo. Y yo creo que que fuiste la primera mujer. Así es, la primera mujer representando Ujú, defensorías públicas. Pero fue ese sistema, esa inercia, y obviamente pues el trabajo que se hizo al interior del Estado, ¿no? Porque ok, el Estado verdaderamente participamos muy activamente los defensores públicos que en ese momento estaban laborando, gente muy valiosa porque y muy estudiosa. Todos se certificaron a nivel nacional. En el país hubo la oportunidad de que quienes quisiéramos y quienes consideráramos que teníamos los conocimientos y las habilidades ujú, para un sistema penal oral adversarial y que contábamos con los conocimientos, obviamente después de un sinfín de cursos, pudiéramos certificarnos a nivel nacional. Entonces yo mm, tenía una defensoría pública totalmente certificada en ese momento. Todos los abogados estaban certificados en penal, ujú. incluida yo, por supuesto, ¿verdad? Porque hay que poner también el Claro, ejemplo. sí, 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 sí. Entonces nos fuimos todos a la Ciudad de México, entonces había una secretaría técnica que era la que se encargaba de certificar a los abogados de todo el país y abría los exámenes para poder certificarte, Ujú, ¿no? De ujú, que conocías el sistema, de que ok, podías incluso em, enseñar el sistema de justicia penal, porque era una certificación también como docente, ujú, de que tú podías replicar esos conocimientos para que todos los abogados pudieran conocer ese sistema, que es un sistema que a la fecha se está o se sigue no implementando, ya está totalmente implementado en todo el país, pero se sigue fortaleciendo, ujú, ujú. ¿no? Ya ha tenido ahí sus aristas, pero bueno, en ese momento que estábamos en plena implementación del sistema penal, los abogados de Defensoría Pública de Tlaxcala estaban todos certificados, todos los que estaban a cargo ¿Qué del penal. representó para ti este reto, asumir esta responsabilidad?
Pues fíjate que fue un reto bien importante y fue una de las cuestiones más representativas en el trabajo, porque nos dio oportunidad no solamente de trabajar en Tlaxcala, ¿no? Porque Ujú. la presidencia nacional nos permitió trabajar en todo el país. Okey. Entonces, sí teníamos mucho vínculo con todas las defensorías de la República Mexicana, de las necesidades que los defensores públicos de las diferentes ciudades, norte, sur, imagínate que los abogados del norte siempre eran como más privilegiados también, ¿no? Por las Ujú, cuestiones geográficas y económicas que sus estados ujú, representaban, ¿no? ujú, Y también nos fuimos a las defensorías del sur, Chiapas, ¿no? Tabasco, que eran defensorías. Si Tlaxcala teníamos un rezago bien importante, pues las defensorías públicas de esos más, estados estaban todavía mucho más, ¿no? Entonces, guau. había que abrirles la brecha y acercarles pues las oportunidades que las del norte tenían, porque también las defensorías públicas del norte su cercanía con Estados Unidos les permitió también avanzar muchísimo en este sentido, Okey. porque ellos tenían como más acercamiento hacia la embajada norteamericana, Ujú, hacia organismos norteamericanos que les permitían obtener recursos o financiaban de cierta manera ujú, la parte del sistema de ujú, justicia penal. Hubo, por ejemplo, estaba USAID, que USAID empezó a financiar proyectos en en todo Latinoamérica para las defensorías, para el sistema de justicia penal, ¿no? okey. Y Tlaxcala también nosotros nos fuimos, afortunadamente te digo que me dio esa oportunidad la presidencia nacional de conocer toda esa gama de em, organismos internacionales que nos apoyaban. Entonces Mm, bajamos recursos, por ejemplo, para equipar la Defensoría Pública. La Defensoría Pública, cuando yo dejo esa función, se queda totalmente equipada, ¿no? ujú, 30 equipos de cómputo nos otorgó la Embajada Norteamericana a la Defensoría Pública, mm, dejó 10 equipos móviles, computadoras portátiles, escritorios, nos dejó teléfonos incluso, nos dio un sinfín de utensilios, de de cuestiones de herramientas, ¿no? herramientas para poder ocuparlas en la función de Mm, defensor. mm, Y bueno, pues no nada más eso, la verdad es que también tuve la oportunidad de llevarme a un equipo a prácticas profesionales en sistema penal y estar dentro de las audiencias cuando todavía nosotros no entrábamos a operar, Tlaxcala no entraba a operar y nos fuimos a litigar haciendo esas prácticas a Mexicali, ¿no? Y me llevé a los abogados con todo pagado, pero fue con apoyos de los proyectos y de los organismos internacionales y mm, la propia Secretaría Técnica del país que estaba encargada de todos esos temas, quien nos otorgó esos proyectos, esos instrumentos, ¿no? Esas herramientas para poder desempeñar nuestro trabajo. Y los abogados, la verdad es que mis respetos para los defensores públicos que en su momento estuvieron laborando certificados que eran ujú, los mejores. No okey. había ni siquiera los particulares tenían el nivel que tenían los abogados del Estado. Mm, okey. En ese No, momento pues sí fue un reto bien importante. vaya que tú, como tú bien lo dices, fue un reto para ti asumir esta responsabilidad que creo que te llevó a no solamente a seguir aprendiendo, sino también a ver este cambio que pasa siempre en esta carrera de derecho, que siempre hay nuevas cosas, Las nuevas leyes, reformas ¿no? y movimientos, sí, claro. Y que como tú dices, el mismo o la misma dinámica de la profesión va excluyendo a quienes no se actualizan, a quienes no se Así es. preparan, a quienes pues dan por hecho que terminada la carrera ya es suficiente, ¿no? Y Ujú. pues no, o sea, Sí, creo que no, es una no, carrera no. que, al igual que otras, Así es. que La siempre mayoría está son así, ¿no? Pero demandando. derecho sí es una de esas, ¿no? De verdad es que sí, te digo, la carrera es bien excluyente.
porque si tú no te preparas, si tú no trabajas de una manera muy disciplinada, muy estructurada, y sobre todo te digo, yo siempre me he quedado con eso desde que soy muy niña, te contaba hace rato, que lo que tú aprendes le sirva a alguien, que lo que tú sabes le resulte beneficioso a otras personas, ¿no? Ujú, Y eso esa verdaderamente es una de las tareas más importantes de los abogados, que todo tu conocimiento, que todas tus habilidades, ujú, pues las pongas en beneficio de las personas que ujú, realmente lo necesitan, ujú, ¿no? ujú. Para que sí tenga su valor completo, porque si no lo pones en ejercicio o en tu ejercicio profesional no lo pones en beneficio de los demás, pues entonces no te va a servir de nada. Entonces, y uno de los lugares más bonitos en donde tú aprendes a hacer eso son las defensorías, porque tú trabajas para la gente que no tiene abogado, las que no pueden Mm, pagar un abogado. sí, sí, Tú sí. trabajas para la gente verdaderamente que lo necesita. Ujú, sí, sí, sí. Entonces, ahí es donde verdaderamente pones en ejercicio todos esos conocimientos, ¿no? Las defensorías, porque son donde la gente no tiene para pagar abogado, no tiene recursos económicos. Ujú, sí, sí, sí. Y ahí es cuando ahí sí se ve la verdadera labor del abogado. Ok. Oye, Mireya, y bueno, pues después de esta experiencia que tú incluso la compartes, insisto, como una de las mejores experiencias en tu carrera, pues, y que pues también la vida te permitió estar como varias administraciones en el estado, hoy estás en Puebla. Sí, fíjate, pues ya sabes, la vida también te va poniendo nuevos retos. Ujú, Entonces yo salgo de Defensoría Pública como directora en 2021 y de ahí, bueno, pues retomo también cuestiones personales, tomo también otro tipo de retos, me voy a trabajar un ratito a la Ciudad de México en un proyecto personal y de ahí recibo la invitación para trabajar en el estado de Puebla ujú, y me regreso a trabajar al estado de Puebla en una dirección en la que también se me da esta oportunidad, no solamente de estar eh, sujeta a controlar y a dar seguimiento a muchas cuestiones dentro de la estructura gubernamental en la Consejería Jurídica del Estado, sino que además se me da la oportunidad de representar algo bien importante que me gusta muchísimo y es en lo que estoy trabajando. Se me nombra titular de la Unidad de Igualdad Sustantiva en el Estado de Puebla, ¿no? Dentro de Consejería Jurídica. ujú, Y eso a mí me permite, yo ya venía trabajando con las cuestiones de perspectiva de género, porque también la materia en las que estábamos trabajando anteriormente, te vuelvo a comentar, de Defensoría Pública, nos permitió también tener esa trazabilidad en el trabajo de decir, bueno, pues las mujeres tenemos también que alcanzar esa igualdad ujú, sustantiva, ¿no? ujú, De acortar esas brechas que culturalmente no se nos han marcado siempre. Ya traíamos esa inercia. En algún momento yo di una plática acerca de sistema penal y perspectiva de género. Entonces, ya veníamos con esa inercia ujú, de la cuestión de igualdad sustantiva. sí, Sin embargo, cuando llego a Consejería Jurídica del Estado de Puebla, que me dio la oportunidad el gobernador Salomón, sí. me dice, hazte cargo de la unidad de igualdad sustantiva. Me hago cargo de la unidad de igualdad sustantiva y a raíz de eso empieza otro tipo de inercia en mi vida, ¿no? De decir, bueno, pues sí, ahora lo que me toca es transversalizar esa perspectiva de género primero al interior de la consejería, ¿no? Ujú, ¿Qué hacemos? Bueno, pues no sé si hayas escuchado, digo, de la norma mexicana 025. Esa norma mexicana 025 que permite que todos los centros de trabajos públicos o privados podamos certificarnos para que en nuestro centro de trabajo disminuyamos la discriminación y alcancemos una igualdad laboral entre hombres, mujeres y entre todas las personas. Entonces, pero le permite a todo el mundo, ujú, privado, empresas privadas y obviamente instituciones públicas, ujú, ¿no? ujú, Es una norma mexicana que la traen tres organismos nacionales en el país, que es el COPRADET,
INMujeres y la otra la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esos 3 organismos traen esta norma 025. Ujú. Entonces, Consejería Jurídica, nos ponemos como meta alcanzar esa certificación, que ese centro de trabajo, si tú te metes al censo de la norma 025, por decirlo así, está la página y estamos todas las instituciones públicas y privadas de todo el país, por entidad federativa, ahí Es, estamos las que están certificadas en norma 025 y que ok. trabajamos con perspectiva de género al interior de todos Mm, los centros, ahí estamos todas. Tú entras, norma 025 y te pasa por estados, por entidades federativas y ahí te dicen Tlaxcala quiénes están certificados en norma 025, quiénes verdaderamente trabajan por alcanzar esa igualdad laboral y esa no discriminación en mm, los centros de trabajo, ¿no? ok. Porque además quiero comentarte que eh, son los requisitos para alcanzar esa certificación son bastantes. Son, me parece que 14 requisitos que están inmiscuidos en el apéndice normativo C de la misma norma, pero que bueno, pues además de que son muchos, son 14, pero son de mucho trabajo adquirir cada uno de ellos, poder hacer visible y sobre todo justificar la existencia en tu centro de trabajo de cada uno de esos requisitos. Ujú, ujú. Es un trabajo bastante arduo, ¿no? Ok. Entonces, bueno, la cuestión es que trabajamos mucho para podernos certificar y Consejería Jurídica justo en diciembre de 2023 se certifica como Ujú, centro de trabajo y eso nos da la oportunidad de ser reconocidos por INMujeres para que se visibilice que Consejería Jurídica alcanzó ese ujú, nivel, esa certificación, ese reconocimiento de centro de trabajo, ¿no? ujú, ujú. Donde se trabaja por la igualdad laboral y la no discriminación. Entonces, pues así es como nos ponen ese importante reto y obviamente eso nos va jalando a otros, ¿no? Que es lo que Claro. te decía yo hace ratito, Secretaría Técnica de Igualdad Laboral, no discriminación y luego como enlace con todas las dependencias del gobierno del estado de Puebla en la declaratoria del alza de género, ¿no? Que se hizo en Puebla. Con todos estos cambios que tú has ido viendo en el transcurso de todos estos años, eh, ¿ves una diferencia en cuando tú empezaste en aquel despacho donde te invitó tu maestro a ahora en las condiciones laborales en las que las mujeres están? Sí, sí, no, definitivamente en la que las mujeres estamos, porque fíjate que cuando yo inicié, pues obviamente las mujeres que trabajamos en ese despacho, yo creo que era de las más jovencitas que estaba ahí y había otras compañeras que ya eran de semestres muy avanzados, incluso ya abogadas Ujú, tituladas, pero haciendo así esa comparación entre esas fechas y la de hoy, definitivamente sí hemos acortado mucha brecha, ujú, porque hoy afortunadamente las mujeres ya tenemos no solamente tenemos la iniciativa de hacer cosas por sí solas, ¿no? Porque antes siempre como muy dependientes de que si alguien nos daba una oportunidad, de que ujú, si alguien les daba algún permiso, de que si podían o no podían hacer tal cosa. Hoy, afortunadamente, esos límites los estamos desvaneciendo, los estamos acortando. ujú, Ahora nosotras ya tomamos decisiones por sí solas, ya no necesitamos que alguien extraño, ajeno, nos dirija, ¿no? Ya, ujú, y te digo, yo misma he vivido ese cambio, ¿no? ujú, Porque si en algún momento tú tienes alguna desventaja, dices, a ver, de este lado tengo desventaja, no quiero estar de este lado o me quiero mover hacia el lado donde yo no tenga esa desventaja. Yo quiero hacer cosas, pero que representen para mí eh, un beneficio, pero además que me representen, no nada más ¿cómo te lo puedo decir? Que represente para nosotras como mujeres una satisfacción. O sea, que ujú, yo me sienta satisfecha con eso que estoy haciendo. ujú, Entonces, la satisfacción de lo que tú haces y que lo hagas bien, ya lo estás buscando tú misma, ¿no? Ya ujú, no, ya no estás dejando
que alguien más se sienta satisfecho con lo que tú haces, Ujú, sino que tú claro. misma sientas que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces creo que desde ese momento en que nosotros ya tenemos esa conciencia de hacer las cosas para nosotras mismas y que nos gusten a nosotras mismas, ya hay una diferencia enorme hacerlas por algo más o por alguien más o para que le guste a alguien más. Entonces sí hay una evolución bien grande desde esas fechas, que desde el 90, te estoy hablando 91, yo entré a la universidad, entré al despacho a trabajar en 93, Ujú, ujú. no, 92 fue, 92 entré a trabajar al despacho 94. Entonces, de esa fecha para aquí sí, porque tú hacías un escrito y pensabas, ay, que le guste al abogado, ¿no? Que le guste cómo lo hice yo, ¿no? O sea, pero primero te tiene que gustar a ti, ¿no? Claro. Para que le Sí, pueda sí. gustar a los demás, te tiene que gustar a ti. Sí, Entonces pero así aprende, pero actuábamos, así ¿no? actuábamos, Ujú, sí. así actuábamos desde que Ujú, éramos jovencitas, porque así nos enseñaron a agradarle a los demás, no ujú, a ti misma, no que te gustara a ti tu trabajo, sino que primero lo aprobara alguien más antes de aprobarlo tú misma. claro. Hoy no, afortunadamente hoy no. Hoy creo que las mujeres ya estamos en esa posición de que primero te tiene que gustar a ti, lo tienes que aprobar tú. Si a ti te gusta, le va a gustar a todo el mundo. Y si no, bueno, pues entonces le gustará a otros, tal vez porque no todos estamos haciendo lo mismo ni Claro. trabajamos por lo mismo, ¿verdad? Pero sí, esa es una gran diferencia. Y en mí misma lo veo, ¿eh? Ahora yo trabajo por lo que a mí me gusta. Ok, ok. Así es. Oye, y toda esta experiencia, y insisto, con todos estos cambios que también vienen con las reformas, pues hay una posibilidad ahora creo, también ocupar espacios que muchas veces no se daban porque no eras amiga, no eras conocida, no eras referenciada, como que también había este tipo de cosas que se dan y que digo, no es ajeno, pero también así se sabe, ¿no? Y viene una transformación totalmente en la carrera judicial, de ocupar espacios, y decides participar. ¿Cómo ves? Pues es que Mira, yo insisto, toda tu experiencia, creo que tienes todos los elementos para ocupar un espacio, porque creo que has ido trabajando tú misma en esta brecha de la que hablas, ¿no? De ir ocupando cada espacio y que como dices tú, lo único que habla es mi trabajo, ¿no? sí, fíjate nada más con esto de las reformas efectivamente constitucionales y viene esta puerta enorme, ¿no? Que nos Ujú, da este cambio en la Constitución y justo en la carrera judicial. Y que ahora los jueces y los magistrados puedan elegirse por voto popular. Evidentemente es un ejercicio nuevo, es un ejercicio que está iniciando, que está empezando. Sin embargo, sí es una oportunidad, efectivamente, sí es una oportunidad para quienes no pertenecemos a esa carrera judicial, pero sí es muy importante también comentarte que tenemos pues los conocimientos, la experiencia y sobre todo tenemos esa integridad para poder trabajar en beneficio de las personas, como te decía, ¿no? ujú, Porque ese debe ser tu máximo como abogado, como funcionario público, como ahora a quienes sean jueces, a quienes sean magistrados, ese debe ser su punto, su máximo, ¿no? El beneficio para la sociedad. Y que tus conocimientos y que toda esta experiencia de la que venimos platicando y que eh, todo ese camino, toda esa apertura y formación como persona le sirva a alguien más y le sirva a quienes más lo necesitan, ¿no? Y en ujú. este caso tú como abogado, como profesionista, pues tienes ese compromiso bien grande porque en tus manos está la libertad, el patrimonio y de las personas, nada más y nada menos, ¿no? Ujú. Entonces sí, es un compromiso bien grande, pero que te aseguro que quienes finalmente lleguemos o quienes lleguen, sí tendremos que trabajar mucho en esa parte, ¿no? En tener mucha conciencia y mucho acercamiento, porque creo que esa es una de las grandes cuestiones
de la reforma judicial, ¿no? Los jueces, los magistrados, creo que en determinado momento se enfrascaron tanto en el expediente, tanto en los documentos, que se olvidaron en cierto momento de que se trabaja para las ¿De personas, quién está allá? de quién está atrás de ese Sí, expediente, claro. de toda esa estrategia, porque a veces los juicios son más estratégicos que humanos, ¿no? Mm, Son más técnicos, más cuestiones técnicas que personales, ¿no? Entonces, y te lo digo porque yo también en algún momento ves las cosas muy frías ya cuando eres abogado y dices, bueno, pero pues es que es lo que dice la ley y lo que tú me estás trayendo, ujú, nada más, y yo de ahí no me muevo, Ok. ¿no? Lo que dice la ley, lo que tú me estás trayendo, lo que tú me estás probando, lo que tú me estás demostrando. Y sí, es totalmente válido y es muy, hay que reconocer que esa es una forma de trabajar, pero creo que ahora nuestro trabajo como abogados tiene que ir más allá de los documentos, más allá de las cuestiones que los abogados nos presentan, porque finalmente quienes presentan todo eso son los abogados, ni siquiera las personas que Ujú, están viviendo el conflicto, ¿no? ujú, Porque ellos no saben ni siquiera lo que el abogado presenta. Claro, sí, sí. Y ahora se trata de eso. Considero que lo más importante es tener pues esa empatía, esa cercanía con las personas que están involucradas en los conflictos, ¿no? Ujú, Evidentemente, es un ejercicio nuevo, es un ejercicio donde nos abre la posibilidad a muchos abogados como yo, que no tenemos una carrera judicial, porque la carrera judicial es empezar desde ser oficial federal, a ser actuario, ser secretario, ser juez e ir subiendo esos niveles, ¿no? Esa es una carrera judicial que siempre te la pasas dentro del poder ujú, judicial. ujú, Sí, sí, sí. Ahora nos da esa oportunidad a los que estamos fuera del poder judicial, pero que contamos con una trayectoria, Ujú, pero que no somos personas eh, sin experiencia, pero que no somos personas apáticas a ujú, los problemas sociales, ¿no? Sí, claro, Sino que traemos esa formación y traemos sobre todo los conocimientos claro. y tenemos, a mí la verdad, Defensoría Pública, te digo, siempre estaré muy orgullosa de haber pertenecido a la institución porque me trajo esa sensibilidad de tener ese acercamiento con las personas que más lo necesiten. Ujú, Y eso es Claro, algo claro. que para mí siempre va a ser un plus. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues Y sí, bueno, así tú está. eres candidata a la magistratura federal del Tribunal de Apelación en materia mixta por el Circuito 28 del estado de Tlaxcala. Sí, así es. Fíjate que, pues bueno, ese espacio considero que es una oportunidad enorme para mí como profesionista, porque no solamente implica un reto nuevo para totalmente, un reto nuevo y consciente estoy de que tendré que poner el doble de esfuerzo de lo que siempre he dado para tener ese equilibrio entre lo que te estoy comentando y hacer esta actividad ahora, esta labor en esa magistratura que voy a estar trabajando y espero que tengamos buenos resultados. Pero más allá de todo eso, la verdad es que generalmente muchos decimos, es que la nueva apertura para pertenecer a estos espacios está dándole oportunidad a la gente que no tiene experiencia y a la gente que no, pues entonces ahí estamos nosotros, ¿no? Porque si nos quejamos, porque sí decimos, esta da oportunidad para que entre gente que no tiene la experiencia o que no tiene sí, pero y la gente que sí la tenemos y que no tomamos esa oportunidad, ¿por qué? Porque somos apáticos con los cambios eh, estructurales, legales del país y no participamos. Pues no, hay que participar, hay que ser parte de ese cambio. Y si tú puedes ser parte y además abonar con lo que tú ya sabes Ujú, ujú.
a este cambio estructural, a este cambio legal en el país, este cambio de paradigmas, porque es un cambio bastante, hay que sacarlo adelante, hay que sacar este cambio. Ahora hay Ya que está. tomar, ya está Ok. el cambio ya está Claro. y no va a haber marcha atrás. Así es, así Entonces, lo es. que tienes que hacer es que tienes que tener conciencia, Claro, tú como claro. abogado, como persona preparada, como persona con experiencia de que es un cambio en el que tú quieres también abonar, ¿no? Ujú. Entonces yo voy a abonar a que ese cambio sea eso, un cambio para todas las personas, para que tengan en quién confiar cuando su asunto vaya a someterse a una decisión. Ujú. Entonces, que tengan a una persona con experiencia, que tengan una persona con conocimiento, pero también con conciencia y con sensibilización hacia ellos. Ujú. Eso es lo que queremos dar, eso es lo que queremos ofertar. Ok. Y bueno, obviamente, creo que tú te registraste en un espacio donde, como tú bien lo dices, tienes la capacidad, tienes la experiencia y creo que lo más importante que demandamos la sociedad que no conocemos de derecho o que no conocemos de todos esos términos, lo que más demandamos es justicia, ¿no? Sí, claro, claro, por supuesto, todo mundo, digo yo incluida, todos, porque todos formamos parte de este país, Ujú, todos formamos parte de esta estructura y los abogados no estamos exentos de eso. ujú, Todos reclamamos esa parte, ¿no? ujú, Justicia. ujú, Y entonces, bueno, pues sí, yo estoy en una posición ahorita de participar para una magistratura en este circuito que es Tlaxcala y esta magistratura tiene como uno de sus principales funciones la revisión. Hay que revisar las cuestiones que se trabajan, ¿no? Hay que, por eso te decía yo que esto implica un reto enorme porque hay que estudiarlo doble. ujú, Hay que entregar mucha experiencia y mucho conocimiento para sacar adelante todas las cuestiones que se te ponen a ti eh, y que ya vienen de resultados de jueces, ujú, ¿no? De los jueces de distrito que van a ir los litigantes a inconformarse contra esas decisiones y ujú, entonces tú ujú, tienes la responsabilidad de revisar muy meticulosamente y con todos tus conocimientos y con toda tu experiencia ujú, de revisar que el trabajo se haga con eso, con justicia. Pero aparte de que se haga con justicia, que también las personas que están involucradas en ese sepan qué es lo que se está trabajando, sepan qué es lo que se está haciendo, sepan que los abogados qué es lo que están trabajando, porque se nos olvidó la cercanía con las personas. O sea, ellas creo que a veces lo único que quieren es eso, ¿no? Una explicación de por qué está pasando lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo, lo que ellas, oye, pero si yo pedí tal cosa, ¿por qué se me da otra? ujú. Bueno, pues hay que explicarle cuáles son las cuestiones, ¿no? Y nos olvidamos de esa cercanía con las personas. Entonces, a veces explicándoles cómo están las cuestiones, qué es lo que tiene ella, qué es lo que tiene la otra persona y por qué se decide de tal o cual forma, te aseguro que las personas lo entendemos perfecto. Todo entendemos y se nos explica. Pero Ujú. pues no hay quien explique, ¿no? Sí, No hay sí, quien sí. diga por qué. Ujú, Y esa es la cuestión que estamos buscando. Más allá, como te digo, implica mucho conocimiento, implica mucho trabajo, implica que tu experiencia la pongas a trabajar al máximo en el ejercicio del derecho, en el ejercicio de poder resolver las cuestiones patrimoniales, las cuestiones de libertad de las personas. Implica tener eso, un acercamiento con ellos. Y eso es lo que vamos a buscar, un acercamiento con las personas que están involucradas en una cuestión legal. Ay, Mireya, pues la verdad es que ha sido un gusto volver a encontrarte, volver a escuchar pues todos estos años que han pasado y que se han traducido en experiencia de estar en diferentes espacios en donde creo pues que tú has dejado huella, que tu trabajo ha permeado para seguir ocupando también espacios, porque solamente como tú dices, con disciplina se puede lograr este constante de estar, si no estás aquí, estás allá, pero y regresas aquí y te buscan allá y como dices tú, un camino te lleva al otro, ¿no? Entonces,
La verdad es que yo agradezco que nos hayas compartido en este espacio, pero también en la edición especial de Mujeres, que también ustedes pueden ver ahí la entrevista y de también escuchar como esta narrativa que ella tiene desde ser mujer en estos tiempos, ¿no? En los que nos está tocando también ver cambios importantes, ¿no? Que seguramente cuando éramos niñas, pues lo veíamos totalmente imposible, ¿no? Sí, claro, sí, por Y supuesto. no me gustaría dejarte ir, porque el tiempo se nos está terminando, para que nos puedas contestar 3 preguntas de nuestras cartas. Yo te pediría que las escojas, que me las Ok, pases y que podamos, hacértelas. Entonces, no sé cuál decidas escoger. mira esta. Esta, okey. Ujú, okey. Bueno, va la primera. ¿Qué regalo de niña te hacía ilusión tener? Ay, oye, y era bien traviesa y me y me hacía mucha ilusión tener una bicicleta siempre. O sea, yo me acuerdo que estaba muy chiquita y tenía yo la de las llantitas, una chiquitita, y esa no me gustaba. Yo ya quería una de las grandes, ¿no? Porque no alcanzaba además, pero yo ya la quería y me hacía mucha ilusión tenerla. Entonces, imagínate. Eso fue lo que porque me encantaba. Además, sí, siempre hacer las cuestiones al aire libre son las que más me han gustado. Entonces, andar en bicicleta es de las cosas que me gustó muchísimo, andar en el aire libre. Entonces, sí me hizo mucha ilusión tener mi bicicleta, Okey, efectivamente. muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿qué personaje te gustaría ser en una obra de teatro? ¿La protagonista, la villana o el espectador? No, pues claro que la protagonista y más de mi vida, imagínate, y de las novelas o de las obras de teatro, claro, la protagonista, sin Okey, duda. muy bien. Y la última pregunta dice, ¿a quién admiras? Ay, mira que tengo personas que admiro mucho. Ujú, Eh, yo creo que de las personas que más admiro ahorita en mi vida, en este momento, tengo a 2. Mi mamá primero, ¿no? Porque es una persona muy resiliente y que, bueno, pues gracias a ella nos ha motivado siempre a dar más en tu vida, ¿no? Es una belleza de mujer. Y obviamente, pues nosotras como mujeres te ves reflejada siempre en la cuestión de tu mamá, ¿no? Entonces, las mujeres que más admiras en tu vida es a tu mamá, en primer lugar. Y después, fíjate que tengo, que tengo que reconocer que también admiro mucho a mi esposo. Te voy a decir por qué. Porque independientemente de que él ha crecido en un ambiente eh, es el 10º hijo de su casa, ¿no? o Entonces, sea, ya te imaginarás, chiquita la o familia. sea, chiquita, ya te imaginarás que si es una persona que trae una cuestión familiar arraigadísima y obviamente, trae también las cuestiones culturales y estructurales también marcadas, ¿no? Cañón. Pero te voy a decir por qué, te voy a decir por qué lo admiro mucho, porque independientemente de ello, siempre se ha esforzado mucho, muchísimo. Y digo, me consta porque yo lo he visto como emparejarse con esa cuestión de la igualdad sustantiva conmigo y con mi hija. Ajá. Okey, Entonces, de decir, a ver, bueno, no lo comprendo del todo, pero les aseguro que pondré mi mejor esfuerzo. okey. Te voy a contar algo que me hace mucha ilusión porque, mira, en una ocasión estábamos mi hija y yo platicando y me dice, no es que nosotras con las desventajas que traemos y bla, bla, ¿no? Hablando de esta cuestión de Ujú, desigualdad, ¿no? ujú, ujú. Y entonces mi esposo dice muy tranquilamente, pero es que no solamente ustedes tienen desigualdades, nosotros también tenemos desigualdades, ¿no? Y mi hija y yo inmediatamente así como que, ¿qué pasó ¿De qué con me eso? hablas? ¿De qué estás hablando? Entonces las dos así, y dice, es que nosotros también tenemos desigualdades y nosotros así, pues esas que traes tú, nosotras aparte de esas traemos todas estas, ¿no? O sea, es un mundo.
Y Así que entonces, cálmate, por entonces favor. sí, como que te calmas. Pero espera, lo más bonito de todo eso es que en la próxima plática, en la próxima charla que tuvimos, pues el señor se puso a estudiar. El señor se puso a estudiar y se puso a decir, no, pues ahora sí ya sé de qué están hablando y sí es cierto, sí es verdad que ustedes traen un montón de desigualdades, ¿no? Y que yo sí las tengo las mías, pero pues no se comparan con las suyas, pero para nada, Ok. porque les voy a decir que me puse y entré a un diplomado en línea de perspectiva de género y de igualdad sustantiva. ¿Eh? Wow, qué detalle. Sí, yo creo que, mira, creo que es uno de los diálogos que siempre traemos con los varones cercanos que tenemos, ¿no? Sí, tú. A muchos, pero a muchos les cuesta. Ujú. No, O sea, bueno, a o sea, todos, de amiga, verdad les a cuesta, todos. primero les cuesta escucharnos, les cuesta entendernos, les cuesta porque no tienen esta mirada, obviamente, ¿no? Y entonces, como les cuesta mucho, Sí, su no, primer, creo, es decir, no, espérate, ya vas a empezar con ajá, eso, ¿no? sí, ¿no? De que eres siempre Y estás en entonces, desventaja. en esto que creo que vivimos, eh, es, es como muy difícil que puedas encontrar a un varón dispuesto, disponible a escucharte. Y a lo mejor te escucha y te dice, bueno, sí, ya vas a empezar, ajá, a ver, échale, ¿no? Está Órale, bien, a ¿no? ver qué sigue, ¿no? Sí, Bueno, claro, ya, te está escucharon, bien. ¿no? Pero ya que de alguna manera se pueda como que decir, a ver, bueno, pues a ver, voy a ver de qué están hablando, ¿no? Y que realmente pueda entender, porque ni siquiera se van a poner en nuestros zapatos, Ah, sí, ¿no? claro. Sino solamente es entender como esta dinámica que tenemos, que traemos, que con la que lidiamos, ¿no? Y digo lidiamos porque a pesar de todo este avance que se tiene, eh, hoy por hoy seguimos con muchas desigualdades, ¿no? Entonces, yo sí creo que esto que tú compartes y que se me hace también algo de reconocer, y digo de reconocer en el sentido de lo que a veces también uno como pareja queremos, ¿no? Así es, sí, Porque, sin porque tú duda. quieres o trabajar con alguien que de alguna manera te empuje, ¿no? Ujú. Y que te ayude y que te impulse y que te dé, pero cuando no pasa, pues yo digo, pues no hay forma, ¿no? Porque no Así es, encuentras como este clic. pero fíjate que, ¿de qué tamaño tiene que ser la empatía que tiene Claro, como para que digan, a ver, no entiendo, pero sí quiero, claro, ¿no? sí, 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 Y entonces, como sí quiero y como me interesa saber y conocer, porque pues obviamente tengo a la esposa y tengo a la hija, ¿no? claro. Mujeres, Ujú. pues sí quiero saber y quiero entender de qué me están hablando, porque si no las dos me regañan, ¿no? Claro, sí, 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 Y bueno, pues sí, fíjate que esa, y entonces para mí sí, la verdad es que sí es muy admirable de su parte que siempre quiera estar en la sintonía en la que estamos nosotras. claro. Ujú. Entonces eso es muy admirable para mí, es muy admirable que un hombre, y obviamente que ese hombre sea mi esposo y que sea el padre de mi hija, pues obviamente más, ¿no? Claro, Muy claro, admirable claro. de su parte, entonces sí, sí es de las personas también que más admiro en la vida. Ay, qué bueno. A quien, por cierto, está aquí. Y lo recibimos con mucho gusto. Bueno, muy bien, mire, ya pues ya nos pasamos de tiempo Ay, ya y me sé. gustaría cerrar con un mensaje justamente que tú le digas a toda la gente que va a tener la posibilidad de ejercer pues, Voto, porque sí es de eso, ejercer este sí voto, es un voto. ¿no? Y tú qué les dirías como por qué tomar una decisión de mirar si, yo insisto, creo que es muy importante la experiencia que van a tener cada uno de los participantes y creo que eso es lo fundamental. Y otra es que creo deben tener una pasión por su profesión. Entonces, ¿tú qué les dirías a todas estas personas que tendrán esta posibilidad
de hacer este ejercicio? Pues mira, primero que nada, creo que por fortuna hay mucha gente que me conoce en el medio, primero como profesionista, como abogada, pero yo también les diría a todas las personas que van a poner en ejercicio este voto, eh, que las que no me conozcan, créanme que conmigo siempre tendrán a una persona, digo, ya lo vieron, siempre tendré ese espacio, siempre tendré esa sensibilidad de estar cerca. Siempre daré un plus, no solamente con los conocimientos, con la experiencia, porque todo mundo sabemos que en esta carrera, y seguramente quienes estemos contendiendo, todos estaremos ciertos de que somos personas preparadas, de que tenemos mucha experiencia. Hay incluso quienes ya han ocupado puestos o quienes están en el mismo poder judicial, que han estado trabajando ya de una manera muy constante con los procesos de esta naturaleza. Pero más allá de eso, más allá de las cuestiones legales, más allá de las cuestiones de experiencia y de conocimientos que son muy, muy importantes sin duda, porque no vamos a poner en manos de gente sin experiencia y gente sin conocimiento nuestros problemas, ¿verdad? Eso ya lo debes de tener por sí. O sea, eso ya lo tienes tú. Y afortunadamente me siento capaz porque yo tengo la experiencia y tengo los conocimientos, pero tengo un plus que es la cercanía que quiero tener con todas las personas, con Ujú. todos quienes estén involucrados en una cuestión legal y que esté en mis manos apoyar en el sentido de escucharlas y en el sentido de entender y ayudarles a entender sus problemas legales para resolverlos de una manera justa, precisamente, ¿no? Justa, que evidentemente la justicia siempre va a depender de cómo la mires, de los ojos con que los mires, Ujú. ¿no? Pero sí tener ese acercamiento con las personas, con todas y cada una de las personas que quieran platicar, conocer, siempre voy a estar disponible, siempre dispuesta. Yo, fíjate que tengo una situación siempre muy, muy arraigada y es que en las oficinas, en los espacios públicos que he ocupado, soy enemiga de cerrar la puerta. Nunca me gustó cerrar las puertas Ujú. de las oficinas, nunca. Siempre estaban abiertas. ¿Por qué? Pues porque eso somos. Y estamos abiertos. A mí, por ejemplo, como litigante, de las cosas que más me molestaban es que tuvieras que pedir cita para platicar, ¿no? Con los jueces, con los magistrados. Y luego nunca te la daban, ¿no? Y si no te la daban a ti como litigante, ¿te imaginas que si se la van a dar a la persona? No, bueno, Pues menos, sí, nunca. claro. Sin embargo, esta forma de eh, acercarnos a esta nueva posición es tener las puertas abiertas siempre. Quienes me conocen y quienes han estado en contacto conmigo saben que efectivamente soy eso, una persona transparente, Ujú. una persona con la que se pueden acercar, con la que pueden comentar todas sus cuestiones personales, legales, y que siempre tendré para ellos por lo menos el tiempo suficiente para escucharlos, entenderles y si puedo, con mucho gusto, apoyarlos Ujú. y ayudarlos. Ese siempre ha sido una de las constantes en mi vida. Primero, soy buena escuchando, siempre he sido muy buena escuchando y bueno, pues apoyando en la medida de mis posibilidades y siempre y cuando esté dentro de las cuestiones que me competan, ¿no? Muy bien. Las después, pues bueno, eso es lo que yo les comento, que siempre estaré muy cercana Ok. a las personas. Pues muy bien, muchas gracias, Mireya. El mejor de los éxitos. La verdad es que me emociona, insisto, seguir conociendo a mujeres que tienen esta pasión, esta experiencia y este compromiso de creo que ser agente de cambio en donde quiera que lleguen. Entonces, muchísimas gracias. Gracias también a Patti que estuvo en producción. La verdad, como ustedes saben, pues esto no sería posible sin la gente que está a nuestro alrededor. Así es que yo feliz por abrir nuestra temporada número 12 con Mireya. Ha sido un honor.
Y ya, pues verán que las mujeres que vienen en los siguientes podcast también son mujeres que tienen una trayectoria y siempre algo que contarnos. Así es que nos saludamos en el próximo podcast de Las Hijas de la Malinche. Como ustedes saben, este es un espacio para mujeres fregonas y valientes. Muchísimas gracias. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.